un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Héctor Vélez Mesa, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días desde Santiago en esta oportunidad. Profesor, bueno. buenos días. ¿Todo bien? Buenos días, vuelvo a clase. Muy bien. Recién vuelve a clase, mira qué fresco. ¿Qué? Si no estuvo todo febrero estudiando. No, es que eran los repitientes. Ah, bueno. Acuérdate, Perdón. repitientes. Perdón. No repitente. Mira, ahora se aceptó, tengo entendido, pero originalmente siempre fue repitiente, aunque sonaba raro, ¿eh? Sí. Pero nadie decía repitiente porque le daba vergüenza, que me van a decir que hablo mal. Pero era la forma correcta, pero tengo entendido que ahora se habría aceptado también la otra forma de referirse o de pronunciar esta palabra. Con razones de repitiente se dice repitente. Claro, pero yo no me acostumbro a esto porque yo en mis tiempos no entraba por ahí por el 15, 20 de marzo a clase. Entonces ahora empieza. No, yo cuando era chico iba al colegio, más o menos, que entre 15 y 20 de marzo uno entraba a clase. Nunca alcancé, no, que esto de entrar a principios de febrero. De marzo. Perdón, de marzo me muero. Y hay algunos que entran a fines de febrero. A fines de febrero, sí. La última semana de febrero ya habían pingüinos. Claro, es que en el fondo las vacaciones eran diciembre, enero, febrero y la mitad de marzo. Era muy bueno. Oye, Héctor, Dime. ¿vamos a lo que nos convoca? Con incontinencia verbal, sí, ¿o no? exactamente. Estábamos tan Claro, es que hay personas que hablan mucho. Estábamos sacando la vuelta, Cecilia, Sí, y tú nos llevas a la clase. hablan mucho. No, Alejandro, eres muy patera, eres muy patera. Alejandro Sánchez pregunta si es apropiado hablar de incontinencia verbal. A propósito. A propósito, para aludir a personas que no pueden sujetar la lengua. ¿Es correcta la expresión incontinencia verbal? A ver, partamos por el principio, que es la incontinencia, que es una patología que consiste en la expulsión involuntaria de orina, y quienes la padecen no la pueden retener. De igual modo se dice que sufren de incontinencia aquellas personas que no pueden refrenar sus apetitos sexuales. Esa es la otra forma. Pero de modo figurado también existe la expresión incontinencia verbal, para aludir a quienes por distintas razones son incapaces de sujetar la lengua. Hablan sin pausa ni descanso y la mayoría de las veces abruman a quienes lo escuchan porque a la larga tienden a ponerse incoherentes. Es decir, es correcto decir incontinencia verbal, que me recuerdo que me preguntaron esto porque es como una epidemia en nuestro país. Pero no es mejor, y más llevándolo al diccionario, Héctor, hablar de verborrágico. La verborrea, claro, o la verborragia. Claro, por supuesto, claro, sí. Padece de verborragia, por supuesto. Que serían sinónimos en este caso. Claro. Ya, y la incontinencia verbal nos va de la mano de yo voy o viene la Cecilia donde mí y me cuenta un secreto. Me dice, oye, te voy a decir esto, pero no se lo conté a nadie. No. Y que tú no te puedes contener y lo contás igual. ¿No es eso la incontinencia verbal? No, el incontinente es el que no se priva de opinar de todo aquello que a veces uno debería callar. Por eso que siempre se habla que este es como un mal de las personas públicas, que quieren opinar de todos y a veces no es conveniente hacerlo, pero lo hacen igual, entonces después tienen que arrepentirse y después tienen que sacar un comunicado que dijeron que en realidad se había equivocado. Bueno, por eso que de ahí venía esta pregunta. Qué difícil para los que hacen programas de actualidad, Cecilia, no ser así. Sí, claro, pero se supone que el que hace un programa de actualidad no debería pasarle esto. No debería. No nos arrepentimos. No, lo que pasa es que es esa como necesidad imperiosa de tener que responder a todo lo que dice una persona. No, para eso tenemos los expertos acá. Entonces, claro, pero en general el periodista no sufre de incontinencia verbal. No debiera. No debiera, pero no, en realidad no, por lo que yo conozco, no me atrevería a señalar a nadie. No,
A mí se me ocurren varios, pero ¿para qué voy a entrar en polémica? Claro, pero eso es. Ya, paren de hablar, por favor, y sigamos. Ay, patrón, lo digo. Patrona. No, esto de la incontinencia fundo. verbal, por Dios. Ay, si estamos hablando, yo. Ya. Ya, Matías Salvo. Ya, Vamos. Héctor, adiós, listo. Incontinencia verbal, listo, chao. No, adiós, que me vaya. No, adiós la incontinencia verbal. Adiós, dijo. Ya. Matías Salvo nos solicita que contemos el origen de la palabra testificar. Sí, él me hizo una nota bien larga sobre el tema, porque yo alguna vez lo conté y hay gente que le llama la atención, porque existe una teoría que sostiene que el origen de testificar se hallaría en la palabra testículo. A ver, vamos al principio. Bueno, tú sabes que era una pregunta que a lo mejor era un alumno mío el que me la hizo, era una pregunta que yo siempre hacía en clases. Primero explicaba cómo se formaba una palabra y después ponía el ejemplo de testificar y siempre el chistoso me decía testículo. Entonces yo lo sacaba adelante, todos creían que para retarlo y en realidad lo felicitaba. A ver, crónicas de la antigüedad sostienen que griegos y romanos tenían la costumbre de jurar llevando una de sus manos a sus gónadas. Lo hacían porque estaban convencidos que si llegaban a jurar en falso, los dioses los iban a castigar enviándoles impotencia y esterilidad. Y esta costumbre, según esa curiosa conjetura, habría dado origen a varios vocablos cuya etimología sería la voz testis, que son testificar, testimonio, testigo y testamento. Lo más curioso es que si a ustedes se les ocurre revisar el diccionario de la lengua española, se va a descubrir que una de las acepciones de testigo continúa siendo testigo. Si yo puedo decir, yo vengo como testículo a firmar este documento. Entonces se ha hablado mucho, por eso yo creo que me pidieron que volviera a contar esta historia. Que aquí tiene que ver el testigo con los testículos. Tiene mucho que ver, pero curiosamente el diccionario, si bien no se la juega entera, pone como sinónimo de testigo, testículo. Así que uno con propiedad puede llegar a la notaría y decir, vengo de testículo. Qué interesante, me gustó, fíjate. Claro, por eso Matías Salvo lo hizo esta pregunta. Se lo voy a comentar a mis hijos, le voy a hacer la pregunta. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Testigo. Claro. Oye, en Chile se usa mucho la expresión coloquial bypasear. Eso es muy usado. Sí. Esto lo comenta Eduardo Flores y pregunta si esta expresión, si esta palabra es aceptada por la academia o sigue siendo un neologismo popular. O un anglicismo tendría que ser en este caso. Sí, porque también viene del inglés, claro, viene de bypass. Lo más curioso que tiene esta palabra, que ahora está en el diccionario, bypassear, y escrito tal cual se pronuncia, es decir, no con la BY, que en inglés, que es bypass, que significa carretera de circunvalación o ruta alternativa, y en medicina alude a una técnica empleada en cirugía cardiovascular que consiste en unir dos vasos sanguíneos mediante un injerto cuando se obstruye una arteria. Entonces le hacen un bypass a uno para que pueda seguir circulando la sangre. Pero etimológicamente bypass significa camino auxiliar o canal secundario de derivación. Y en nuestro país, a partir de esta palabra, se creó el verbo coloquial bypassear, que aparece ya en el diccionario como recién lo decíamos, que significa saltarse un conducto regular en una oficina para llegar directamente al jefe superior. Y en esos casos se dice que bypassearon al jefe. Es decir, hoy día está aceptada en el diccionario, es obviamente una palabra coloquial, pero sí existe en el diccionario, y esa es la historia. ¿Y qué significa? Bien, que quede claro. Que significa saltarse el conducto regular. Sí, pero ¿por qué lo usamos coloquialmente y bastante? Hoy me bypassearon, no sé, se saltaron el... Es decir, es por la analogía del camino secundario. Es decir, este camino directo a mi jefe, no me voy por el lado. En vez de ir primero al subjefe, se va al jefe directo. Claro, es que a lo mejor fue muchas veces. Claro, a lo mejor fue muchas veces a pedir algo o a pedir una solución y no se la dieron. Entonces un día tomó el camino, siguió en el ascensor hasta el piso más alto y se bypassó al jefe. Se fue por el camino secundario. Listo, anotado entonces. Anotado. Tengo una de una colega, Pía Navarro, que nos escribe. Y recuerda que cuando estudiaba periodismo, sus profesores no dejaban pasar ningún gazapo en sus trabajos. Hoy la prensa dice que está plagada de gazapos. También es verdad.
Y nos pide que definamos gazapo y que contemos qué relación tiene esta palabra con los hijos de los conejos. Yo ahí quedé pillo. Porque gazapo también era... Con los conejitos. Nosotros somos periodistas, yo fui de los últimos de que alcancé un poco máquina de escribir y ahí había que tener harto ojo con los gazapos. Claro. Bueno, yo trabajé en el Mercurio y ahí un gazapo era imperdonable. Era imperdonable. Era, no sé, la mancha de ketchup en la camisa blanca. Es que ahora parece que ya no existen los correctores. No, pues si yo me relacionaba con ellos y eran dos. Uno leía en voz alta y el otro en voz baja, simultáneamente. Es decir, era imposible que se les pasara un gazapo. Ahora, existe una coincidencia con esta palabra gazapo porque se encuentra 2 veces en el diccionario. Está gazapo 1 y está gazapo 2. Gazapo 1 es la cría del conejo, como bien decían, es el conejito nuevo. Pero también se llama gazapo, pero es el gazapo 2, al hierro que por inadvertencia se le escapa a quien escribe y habla. Es el error que se comete por ignorancia o por descuido, porque a veces es por descuido, porque hay mucha prisa, la tensión es mucha, entonces se comete el error. Y es posible que gazapo 2, como hierro, como errata, como falta, proceda de la palabra gazapatón, que es el disparate o hierro al hablar. Y gazapo 1, como cría de conejo, encuentra su origen en una voz latina cuyo sentido implícito es el de cría de conejo fácil de cazar. Entonces son dos palabras. No tiene nada que ver una con otra. No, varias veces no me he encontrado con esto, con este fenómeno de que hay palabras que se escriben igual, pero tienen significados muy distintos. Entonces, en esa oportunidad uno tiene que ir al diccionario y va a descubrir que la palabra aparece varias veces en negrita, en la entrada. Pero le ponen un 1, un 2 y un 3 según corresponde. Lo lógico que venga todo de un mismo origen, pero igual es singular que no tenga el mismo origen, que venga de lados distintos y que sea una palabra extraña además, como gazapo. Porque eso es una coincidencia de sonido. Mira. Que se ha producido. Son muchas las palabras que tienen este fenómeno. Puede ser. Pero es una coincidencia que se da. Que en 3 idiomas o en 2 se use el sonido y la escritura sea la misma, pero el significado sea muy distinto y el origen también. Y este es el caso del gazapo. Por eso es que no tiene nada que ver el conejo en el error. El conejito tan tierno. El conejito. Claro, en este caso se habla del otro gazapo, que es el gazapo 2. Y lleva este número, este 1 y este 2 sobre la palabra. Chiquitito. Okay. Oye, ¿qué es el crudivorismo? El crudivorismo. Es una consulta de Marianela Parra. ¿Y es algo parecido al vegetarismo, dice ella, o algo muy distinto? No, mira, en este caso se alude a un régimen alimenticio basado en el consumo preferente de alimentos crudos, en especial de origen vegetal, no solamente ellos, en especial de origen vegetal como es la fruta, las verduras, los frutos secos, también las semillas, sin cocinar ni procesar, y que se deben ingerir entre los 40 y los 48 grados. Porque la idea es preservar los nutrientes y enzimas de los alimentos que se perderían en la cocción. Entonces, el propósito es el de retornar a lo natural para evitar supuestos efectos de la industrialización de los alimentos, que son, entre otros, la obesidad y algunas enfermedades crónicas como la diabetes. Es decir, sí, a mí me llama la atención y me seduce esta idea del crudivorismo. Claro. No. Una fruta a 40 grados, No, hasta 40 si se come. Bueno, si tú te haces la fruta cocida, claro, no, pero cuando la procesas, claro, pero te la puedes comer cruda. Pero no es que sea solo vegetales, o sea, me podría comer un pedazo de carne roja, ¿no? O un crudo. Claro. Es preferentemente dice, de alimentos crudos. Claro, bueno. De hecho, uno come crudo, eso es muy rico además. Sí, claro. Me gustan los árabes, como el kupe. Claro, son fantásticos, sí. Por eso que ella cree que tiene una relación con los vegetarianos. Claro, el crudivorista podría comerse un kupe. Esa es la pregunta. Claro, con esto podríamos hablar de los mariscos también. Claro. Que se comen crudos. O sea, preferentemente vegetales, pero el asunto es que estén crudos. La palabra que usan en la definición es preferente, no es que sea exclusivo.
Pero ahora, si tú los quieres cocinar, tienen que llegar a esa temperatura. Si los quieres cocinar, si los quieres. Sí. Pero te puedes comer uno, qué sé yo, porque estoy pensando en unas manzanas cocidas. Cuando Claro, estás enfermo, una hasta compota. 40, a la compota. Eso, a eso se refiere. Pero Ya. yo creo que se hacen con más tiempo. Bueno, ya, pero Ya, se lo preguntaremos a un chef. Claro. Pero eso Porque- es el crudivorismo. Me huele que el profesor en la cocina no necesariamente la lleva tanto. Me huele. No, por supuesto, no. Soy bastante lego en esa materia. Ya, Amelie del Canto nos escribió y dice que es una gran lectora. Ya. Y que ella forma parte de un club de lectura. Y ahí, desde hace poco, han empezado a hablar mucho del lore. De El algunas lore. novelas célebres. ¿Qué significa el lore? O lore, como se escribe. Se escribe lore. Para los que están escuchando y que no Claro. necesariamente conocen la palabra. Para mí fue una sorpresa esta palabra y me gustó mucho conocerla, así que agradezco la pregunta porque también la aprendí yo. Alude al conjunto de conocimientos, historia, trasfondo, mitología y los detalles culturales que dan sostén a un universo ficticio que no existe. Y esto es lo que le da credibilidad, contexto y profundidad a una trama principal de una historia, principalmente en un libro o en una película. Algunos le llaman la historia detrás de la historia porque incluye descripciones, reglas políticas, pasado de los personajes, que es crucial para entender la historia y sumergirse en ella. Y para entender definitivamente este concepto hay que pensar dónde encontramos el lore en Juego de Tronos. Es todo inventado. Todo ese universo lo inventaron. Todo. El Señor de los Anillos. Todo ese universo es inventado. Conan el Bárbaro, la misma historia. Incluso algunos dicen que la Guerra de las Galaxias. Tú para escribir Juego de Tronos tuviste que inventar una tierra ficticia. Y tuviste que darle límites, tuviste que darle todo, la geografía, la historia, todo. Ese es el lore. ¿Ah? Incluso algunos también dicen que está en Harry Potter. En todo el tema de Hogwarts. Perfecto, ya. Claro, eso es por eso que me pareció interesante que hubiera una palabra que describiera este fenómeno. Es un fenómeno literario, cinematográfico también. Sigamos, la última. Ya se nos va el tiempo. Se nos va, no vivimos. A Gabriel Rodríguez le molesta, dice, la expresión amigo personal, que se usa muy frecuentemente. Sí. Y dice que el adjetivo personal es redundante en este caso. Si es mi amigo, es personal, obvio. Entonces, y además, el adjetivo personal, dice él, significa propio o particular de la persona. Sí. Entonces, ¿qué bastaría decir mi amigo? Y chao. Y chao, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. A ver, ¿qué dice don Héctor Belínez? No, ¿qué dice la RAE? Bueno, que es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pero, tú sabes que a mí no me gusta lo del amigo personal. Nunca me ha gustado, así que me encantó que me preguntaran para que yo no pudiera dar mi opinión. Pero esta expresión, amigo personal, ya está asentada en el lenguaje y designa al amigo con quien uno se ve y tiene trato en el ámbito privado. Y esto lo dice la propia Real Academia. Es decir, la Real Academia no dice que es una redundancia, o dice que podría ser una redundancia, pero que es más expresiva. Ya, la Academia no la considera entonces, porque con la frase amigo personal, dice, se pone el acento en alguien con el que se mantienen lazos fuertes de amistad. Entonces ahí viene, ¿qué es mejor decir? ¿Amigo personal o amigo íntimo? Los dos términos aluden a amistades cercanas, aunque íntimo subraya una confianza profunda y un vínculo incondicional. Por el otro lado, el amigo personal enfatiza en una relación privada, fuera del ámbito profesional o público. Por lo tanto, el amigo personal es posiblemente tu colega con el que creaste una relación más estrecha. El amigo íntimo era el de la calle, el vecino. Ese con que nunca tú ¿cómo se llama? La persona que siempre te acompañó. Pero hoy día se usan casi como sinónimos, ¿ya? Y ambas expresiones, amigo personal y amigo íntimo, denotan lazos fuertes. Pero de todas maneras, el íntimo es el nivel más alto de amistad. Ya, quedó claro entonces. Héctor Belínez, Claro. no le Aunque a mí no gusta me decir- gusta. No, a mí no me gusta que A mí me digan tampoco, mi no, amigo suena personal. No, mi amigo. Suena Es raro. mi amigo. Pero si ahora es un amigo especial, claro, somos íntimos. Crecimos juntos, qué sé yo. Héctor Belínez Mesa, amigo. Presente.
Amigo personal. El pueblo está contigo. Claro, el incontinente. Amigo. Nosotros tenemos nuestro propio lore. Ay, sí. Y anda a corregírtelo. Y anda a comerte un crudivorismo. Anda a comerte una manzanita. Sí, no, duranos todavía. Ya. Hasta el próximo lunes. Hata el próximo lunes. No nos vayan nos voy a bypasear uno de estos días. Ya, sí, cuidado con los gazapos. Que te vaya bien. Adiós. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y a propósito de la ley que regula el uso de celulares y otros dispositivos móviles dentro de establecimientos educacionales, es lo que vamos a conversar con Jocelyn Catalán. Ella es coordinadora general de Educar Chile, docente y magíster en educación. Hola Jocelyn, ¿cómo te va? Buen día. Hola Cecilia, buenos días. Un gusto estar acá acompañándoles. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que ahora sea por ley? Antes ya los colegios en sus proyectos educativos o sus reglamentos internos ya tenían algunos elementos, algunos, obviamente no todos, algunos tenían. ¿Qué es lo que genera el cambio de que ahora sea por ley? Hola Sebastián. Hola. Bueno, este cambio permite que todas las comunidades están en un mismo marco regulatorio. Anteriormente, como tú muy bien decías, más bien había una voluntad de cada institución de seleccionar y escoger normativas para avanzar en la regulación del uso de dispositivos. Sin embargo, ahora todos tenemos, las instituciones educativas, la obligación de hacerlo. Esto obviamente es progresivo, tenemos todo este primer semestre 2026 para conversar, reflexionar sobre el tema y poder generar acuerdos a nivel de comunidad para ya desde el segundo semestre poder implementarlo e incorporarlo a los reglamentos internos. Claro, tienen plazo para hasta el 30 de junio para establecer los reglamentos internos, pero ya hay muchos establecimientos donde ha comenzado a funcionar. El tema de fondo es en qué casos sí, en qué casos no, y tú como experta en educación, ¿cuáles son las ventajas que va a tener para los estudiantes el hecho de que no se les permita usar el celular en la sala de clases? Sin duda este es un conflicto que ya se presenta hace tiempo y no solo aquí en Chile, es algún fenómeno mundial que está pasando, que los dispositivos digitales nos roban, nos capturan nuestra atención. Por lo tanto, en el ámbito escolar, en donde el fin último es el aprendizaje, es más complejo aún porque nos distrae de este foco. Por lo tanto, esta es una conversación, un debate que se ha dado en distintas partes del mundo y se ha visualizado que requiere una regulación. Los estudiantes, obviamente, por su desarrollo neurológico, todavía no son capaces de autorregularse. Y sabemos que incluso a los adultos nos cuesta también con el uso de celulares. Por lo tanto, hoy día se crea esta normativa para poder resguardar este espacio de aprendizaje como tal, entendiendo de todos modos que los colegios pueden tener ciertas flexibilidades atendiendo a la autonomía progresiva de los estudiantes. Sobre todo en la media, ¿no? Exactamente, porque el reglamento en educación parvularia lo prohíbe completamente, pero en educación básica lo pueden usar con fines pedagógicos y algunas excepciones como estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial, ahí los apoderados tendrían que solicitar esta excepción, obviamente con unos certificados ahí que respalden esto. Claro. Y en la media podría haber más flexibilidad de uso, incluso tal vez algunos minutos en recreo. Eso es parte de esta conversación y reflexión que tienen que tener las comunidades. Ahora, es interesante eso de la autonomía progresiva, porque ¿cómo se aborda o cómo crees tú que debiera abordarse el tema de la comunidad? Porque primero se dice, no hay teléfono, pero después ya empezamos como a recoger el hilo y decir, bueno, ya en realidad en un ratito puede ser. Es como que es o no es al final de cuentas. Claro, esto es algo que tiene que ver también con la experiencia de cada comunidad y el manejo que tengan. Hay comunidades que ya tienen líderes digitales, por lo tanto tienen muchas más estrategias para hacer este uso regulado y uso pedagógico. Sabemos que las tecnologías en sí podrían ser un apoyo al aprendizaje si son bien usadas, y la intención es pedagógica y el docente la guía efectivamente para ese uso. Por lo tanto, esta flexibilidad no puede uno establecer un estándar para todas las comunidades. Hay comunidades que ya han avanzado, por lo tanto ahí pudiesen decidir dar estos espacios, y hay otras que por lo tanto aún no han tenido un trabajo previo, que tal vez requieren una regulación más estricta y posteriormente ir cambiando sus reglamentos. Los reglamentos también tienen la oportunidad de ir refrescándose año a año.
Estamos conversando con Jocelyn Catalán, coordinadora general de Educar Chile, docente, magíster en educación. ¿Por qué crees tú que se llegó a este punto, a tener que establecer una ley? ¿Qué es lo que se comprobó? ¿Qué pruebas hay de que el uso de los celulares en la sala de clase estaba siendo algo negativo, perjudicial para el aprendizaje? Bueno, sabemos que no podemos tener el multitasking, no podemos tener distintos focos de atención y darle el 100% de nuestra capacidad. Por lo tanto, la competencia que generan estos dispositivos es muy alta en el ámbito educativo. Es difícil para un docente competir contra las notificaciones de redes sociales o la comunicación de pares que puedan tener a través de estos medios. Por lo tanto, es necesario generar este resguardo. La evidencia aún es inconclusa. Muchos países ya han adoptado, hay muchos países que ya han adoptado estas medidas, algunos incluso en el tiempo previo a pandemia. Por lo tanto, es evidencia que está en desarrollo. Hay algunos estudios que evidencian que sí, que se genera un mayor aprendizaje y también un bienestar. No solo el aprendizaje y la parte cognitiva, también tiene que ver con el bienestar emocional, con vincularnos, con mirarnos, con conversar con los otros, y que también es muy relevante en estos tiempos. Y hay otra evidencia que todavía no indica que han habido efectos significativos. Sin embargo, esto se tiene que ir trabajando. Yo creo que es un buen comienzo para conversar sobre estos temas y aprender a usar las herramientas digitales. Pero Jocelyn, tú recién decías uso pedagógico. Si nos puedes dar un ejemplo, ¿de qué manera se puede usar el celular con un alumno, una alumna en la sala de clase con un fin pedagógico? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, muchas veces en la sala de clases queremos hacer una recogida rápida de evaluación formativa, es decir, de cuánto aprendieron en la clase. En esos casos se pueden hacer actividades a través de herramientas digitales como Genially, Kahoot, que son cuestionarios online, y ahí los estudiantes pueden escanear un código QR y responden rápidamente, aparecen los gráficos y la profesora puede retroalimentar lo que ve más de él, o el profesor. Claro. Ahí puede tener un uso pedagógico, un uso temporal específico, por ejemplo. ¿Qué más? Pero eso es como para hacer una prueba, pero sí, perdón, Sebastián, pero para recoger algún aprendizaje o algo, ¿también? Claro, también, sin duda, podemos también desarrollar aprendizaje basado en proyectos, procesos de investigaciones en donde los estudiantes, a través de la información que existe en Internet, hoy día la inteligencia artificial también puede ser de apoyo, buscan información, fuentes viables, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, pero ahí también, esto también es parte de la discusión. Si los colegios tienen, por ejemplo, tablets o tienen equipos como computadores, notebooks, también podría reemplazarse en beneficio de que no tiene tantos distractores como un celular que recibe notificaciones, que tengo las redes sociales. Por lo tanto, esas son las discusiones que se tienen que dar en los colegios. ¿Cuándo conviene o no conviene usarlo realmente? ¿Cuándo es reemplazable por otro tipo de equipo que pueda proporcionar el mismo desarrollo del trabajo? Porque los detractores de la norma, convengamos que los que existen, plantean que al final de cuentas esta ley es como vender el sillón de Donoto un poco. José, la norma en sí es bastante amplia, no es tan específica, por lo tanto acá yo creo que la bajada de la implementación es clave. ¿Cómo trabajamos esto en las comunidades, con las familias también, entendiendo que esto también afecta a otros espacios y otras dinámicas? Ahí, como hacía la auditora el comentario, finalmente el uso del celular muchas veces nos está impidiendo vincularnos con el resto. Y eso también afecta el desarrollo de otras habilidades socioemocionales, habilidades interpersonales, y que también son tan relevantes para el desenvolvimiento y para el desarrollo de los estudiantes. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? En que se van a permitir el uso. Por ejemplo, no sé si hay una necesidad educativa especial o una situación de emergencia, desastre o catástrofe, o una condición de salud. En esos casos sí se va a permitir. Ahora eso me imagino se estará, como dices tú, estableciendo en cada establecimiento, van a estar ahí llegando a un acuerdo con los apoderados. Claro. Exactamente, esto tiene que estar protocolarizado, tiene que estar bajo la normativa del reglamento interno, y es importante entender que es una prohibición de uso, no de traslado. O sea, los estudiantes pueden seguir llevando sus celulares, lo importante es que no los saquen en la clase si no hay un uso que esté autorizado por el docente en este caso.
Todas las excepciones además tienen que ser visadas por el director o directora de cada establecimiento y tienen que seguir también ahí protocolos. Por ejemplo, si un docente, o sea, un apoderado quiere pedirlo, tiene que seguir el protocolo que se establezca en el reglamento interno. Déjame hacerte una pregunta práctica, volviendo unos casilleros atrás a propósito de la ley, porque una cosa son los reglamentos internos o los proyectos educativos que uno cuando, los que somos apoderados bien lo sabemos, cuando uno matricula a un hijo en un colegio, firma este documento que en el fondo es una adhesión a ese reglamento o a ese proyecto. Adhesión es cumplimiento, o sea, uno tiene que cumplirlo y si ahí dice que está prohibido el teléfono, se tiene que cumplir, por algo lo firmaste. Pero desde el punto de vista de la ley, ¿hay alguna responsabilidad legal de los apoderados? O sea, ¿este tipo de situaciones pueden terminar en la justicia o finalmente todo va a terminar enmarcado y enmascarado justamente en los reglamentos internos de cada uno de los colegios? O sea, la ley indica que dentro de las responsabilidades de la familia es también supervisar y el acompañar el uso de los dispositivos en el ámbito del hogar, de la familia, y además también ellos van a hacerse cargo en el caso de asumir la responsabilidad de consecuencias derivadas por un uso indebido. Esto también relacionado, por ejemplo, al ciberacoso, a situaciones que se han visto que son complejas en el ámbito del establecimiento educativo. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo colaborativo y formativo, no solo con los estudiantes y docentes, sino también con las familias. Es muy importante que la familia también aprenda sobre alfabetización digital, sobre ciudadanía digital, un uso seguro y responsable de estas herramientas. O sea, en general, resumiendo, Jocelyn, ¿a ti te parece que es una buena ley? Es un marco inicial para comenzar a conversar sobre estos temas, pero aquí es importante finalmente cómo esto que es papel se vuelve concreto y toma acciones dentro de las comunidades educativas. Sabemos que cualquier medida que no tenga adhesión de las familias, de las comunidades, de los estudiantes, finalmente resulta difícil su ejecución y cumplimiento. Por lo tanto, acá las instituciones educativas están llamadas a generar estos espacios y hoy día están habiendo ya apoyo. El Mineduc está haciendo esta campaña modo aula, está disponibilizando distintas orientaciones. Tenemos la página también de Ciudadanía Digital del Centro de Innovación. Por nuestra parte de Educar Chile también hemos generado ya recursos, tenemos una infografía ahí que les invito a conocerla en nuestra web que entrega todas las claves de esta ley, que se puede ahí compartir también con las familias, porque lo importante es cómo bajamos esta información, claro, y cómo podemos generar la reflexión de que se entienda cuál es el propósito de la ley. No es la prohibición, el enfoque formativo de regular el uso y de que podamos nosotros resguardar ambientes de aprendizaje y de bienestar para la y los estudiantes. Y uno cuando habla de este tipo de temas habitualmente pone el foco en el niño, en el alumno. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los directores, con los acompañantes no académicos que están en el colegio? ¿Hay pautas claras para actuar en casos de estos? Si se arma algún conflicto con un teléfono, si el niño no lo quiere entregar. ¿Hay pautas y protocolos? ¿Cómo se aborda esa situación que puede llevar a una complejidad mayor? Bueno, las sanciones e incumplimientos tienen que estar especificadas en los reglamentos internos. El Mineduc, como les decía, ha entregado algunas orientaciones, pero estas tienen que ser definidas propiamente por la comunidad, porque las comunidades son todas distintas. Una escuela rural chiquitita no es lo mismo que una escuela de Santiago con más de 1000 alumnos. Por lo tanto, no se puede estandarizar los tipos de sanciones, pero sí tienen que establecer cómo se van a abordar, y ahí es importante que exista manejo respecto a qué tipo de estrategias pudiesen ser más útiles para establecer esta regularización. También hay que tener en cuenta que quitar el dispositivo a los estudiantes, por ejemplo, por largas horas también puede generar ansiedad. Estudiantes que hoy día utilizan mucho estos medios de comunicación también pudiese tener algunas dificultades iniciales. Por lo tanto, también esta progresión de cómo vamos implementando esta normativa es importante atenderla y tener los espacios para poder supervisar el bienestar de los estudiantes, es decir, cómo nos hacemos cargo de que el cumplimiento de esta ley no involucre también ahí generar otras dolencias, otras dificultades para los estudiantes. Claro, puede transformarse, perdón Cecilia, en un conflicto. O sea, pásame el teléfono, no se lo paso, ya listo, ahí se arma un conflicto, que quizás cómo termina. Claro, y eso también habla de la importancia de la autoridad que tienen
los docentes y profesionales de la educación en los centros, que también es un tema que está en discusión. Sí. Tantos temas finalmente se van cruzando y entrelazando. Claro. La convivencia educativa hoy día es un tema clave y que también se está trabajando en ella. En todo caso, tiene que hacerse poco a poco. A propósito de esto de generar ansiedad por el no uso, tal vez al comienzo será, ya lo dejan, pero se los permitimos en el recreo, o no sé, o 15 minutos, una cosa así, y así poco a poco. Esa es la idea, que se vaya regularizando, y también depende de la experiencia de cada establecimiento. Hay establecimientos que ya venían trabajando con esta lógica, que no va a implicar algo nuevo. Es probable que en básica tampoco haya un cambio tan grande, por lo menos en primer ciclo, por ejemplo. Claro. Yo creo que desde quinto hacia cuarto medio es donde tenemos ahí los niveles que tienen mayor uso, por lo tanto ahí es donde tenemos que pensar bien cómo implementar esta normativa. Bueno, te damos las gracias a Jocelyn Catalán, coordinadora general de Educar Chile, docente y magíster en educación. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, Cecilia y Sebastián, que estén muy bien. Buen día. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.